Soy James Nunes y soy agente FIFA. Ahora sí, bienvenidos al primer vídeo del canal, en el cual voy a responder una pregunta bastante clara que le voy a poner aquí encima, que es cómo convertirte en agente FIFA. Es decir, ser una persona que a través de la licencia sacada en la Federación de Fútbol de tu país, en mi caso en la española, puedes cobrar comisiones en la representación de jugadores de fútbol. Así que lo primero que voy a contar es el cómo lo hice yo, ¿no? Porque al final hay muy pocas personas que tengan la licencia y en este vídeo lo que voy a explicar es esto exactamente, el cómo se consigue la licencia y cuánto cuesta y este tipo de cosas. Así que primero vamos con la primera pregunta, que es ¿cuánto cuesta sacarse la licencia de representante futbolista? Es decir, la licencia de agente FIFA. Pues esto tiene una respuesta bastante simple, que es $450 para pagar la tasa de examen. Entonces, simplemente tú te inscribes en la FIFA. En sí hay ciertas limitaciones si te quieres presentar al examen, como que, por ejemplo, no puedes tener antecedentes penales, creo que no puedes haber declarado en bancarrota, no sé si tú o tu empresa, algo por el estilo, si formas parte de un club de fútbol, tipo si eres el director, propietario, cosas así. Pero bueno, en mi caso no se aplicaba nada de esto. Así que las limitaciones en términos generales son bastante pocas. Y después, aparte de esto, si obtienes la licencia, el gasto o el coste anual de mantener la licencia es de $300. Por aclarar, si apruebas el examen, el primer año pagas 600 y los demás años solo pagas $300 cada año. De hecho, a mí me toca pagarlo ahora en septiembre, pues tienes que pagar unos $300, bueno, $300 exactamente, que lo haces a través de la página web oficial de la FIFA. Es decir, que las limitaciones no son demasiado grandes, no es algo que digas, joder, no voy a dedicarme a una profesión solo por 600 euros y después mantener una cuota de 300 al año, pues tampoco es que sea demasiado, ¿no? Estamos hablando de que son menos de 30 euros al mes, que pues si estamos hablando de un trabajo de verdad, pues no es mucho. Claro, si no haces nada con esto y no lo utilizas para nada y sí que dices, ¿para qué voy a tirar el dinero a lo tonto? Y hay mucha gente que se da de baja por esto. Pero en sí lo que suelen ser, en términos económicos, el coste de formar parte de la FIFA y tener la licencia para poder ejercer oficialmente, pues no es demasiado grande. Aparte de esto, sí que hay mucha gente que se apunta a cursos para sacarse el examen, que os voy a contar que es relativamente difícil. Y no lo digo yo porque a mí me costara mucho o no, porque al final yo me lo saqué la primera, así que yo no puedo decir como fue lo más difícil que he hecho en mi vida. No es como sacarte no sé, las oposiciones de notario o algo por el estilo, es bastante fácil. Pero en sí el examen no es demasiado difícil, pero lo que sí que dicen los números es que más de la mitad de la gente que se presenta suspende. Y claro, esto asusta, ¿no? Porque al final tú vas a un examen que es tipo test y dices, joder, si más de la mitad suspende es porque o la gente va muy poco preparada o realmente pues es complicado. El examen son exactamente 20 preguntas, de las cuales para aprobar tienes que acertar al menos 15, es decir, puedes fallar un 25%, que al final no, yo al menos me acuerdo de salir con dudas, serias dudas de 4 o 5 preguntas y las demás de tenerlas muy claras. Entonces dije, joder, pues a nada que falle una o dos, pues bueno, me sorprendería mucho haberlo suspendido, ¿no? Y al final pues aprobé. No te dicen con cuántas suspendiste o con cuántas aprobaste y solamente te dicen aprobado o no aprobado. En mi caso fue aprobado, así que salió todo bien. Y realmente las preguntas sí que había algunas que iban a fastidiar. Lo único que yo pues estaba bastante preparado porque de cara a preparar el examen yo tenía muy claro de que lo más importante es saber administrar la información, más que saber cómo resolverlo todo, era el saber encontrar las cosas en el momento justo, porque el examen dura solamente 1 hora para resolver 20 preguntas, entonces tienes 3 minutos por pregunta, que como te metas a buscar la información y tal, no sé qué, a veces era mucho lío por el tema de que tú al final estás buscando algo sobre el reglamento de agentes FIFA y te dicen, oye, ¿quién resuelve las disputas sobre un tema en específico? E igual estás buscando en un apartado que es distinto al de la pregunta en concreto, porque tú igual estás buscando algo respecto a los problemas que tienen los agentes con la resolución de un contrato y igual justo lo estás viendo en el apartado sobre ética, que esto lo gestiona otra entidad distinta. Y ahí sí que podía dar lugar a distintos fallos por eso, porque la información pues es distinta según el tema, obviamente. Pero si tú buscas el término X, te puede aparecer en distintos sitios a la vez. Y simplemente este era como el gran motivo de fallo, porque igual buscabas, oye, ¿qué tipo de sanciones hay por hacer esto? E igual en un sitio te decían 5 años y en el otro 3. Y resulta que era porque no estás en el apartado concreto. Y a mí me quedó muy claro de que lo más importante era esto. Una vez yo vi en un vídeo cuando me estaba preparando esto que me ayudó un montón, que era un ejemplo de un chico que estaba en Australia y estaba sacándose estos exámenes de inglés, ¿no? El TOEFL o estos exámenes así. Y estaba con un montón de chinos que no sabían inglés, pero que a la hora de hacer los exámenes sacaban mucha mejor nota que él sabía más inglés que los chinos. Y le preguntaban, ¿cómo hacéis para sacar estas notas? Y decían, es que nosotros no estamos aprendiendo inglés, estamos aprendiendo a hacer el examen.
Y eso es en lo que me enfoqué yo, ¿no? No me enfoqué en coger y aprenderme todas las directrices de cada cosa del examen, que al final, pues, no te digo que sea muchísimo, pero tampoco es poco. Es como si fuera una asignatura universitaria, un poco menos, seguramente. Y en sí dices, joder, pues voy a centrarme en esto, ¿no? En saber hacer bien el examen, no en sabérmelo todo, porque al final tampoco era necesario para probarlo. Y al final así es como me lo saqué, es decir, yo pues lo tenía muy bien preparado, yo sabía muy bien cómo responder a las preguntas, dónde encontrar cada cosa, cómo no perderme, cómo tenerlo todo bien estructurado, al menos mentalmente, y buscar los puntos en los cuales, o repasar las preguntas en las cuales yo me podía equivocar más y tal. Y al final salió todo bien. Así que en ese aspecto, una maravilla. Se hace en un montón de países del mundo, es solo en inglés, francés y castellano, y si no me equivoco, se hace en todos los países del mundo a la vez. Y antes hacía 2 veces al año, es decir, como tipo en mayo y noviembre, yo lo hice en noviembre, y ahora creo que solo se hace una vez, que al final pues, está muy limitado, ¿no? Y lo que sí que se hace bastante es que hay cursos privados para prepararte para este examen, que suelen costar 1.000 euros, 1.500, 2.000, que es un pastizal. Yo por suerte, si yo me metí en este mundo es porque yo conocí a un intermediario deportivo, es decir, un agente de fútbol que tiene una academia en Francia. Entonces él pues es el que me convenció, yo descubrí este mundo, ¿no? Porque sí que yo le grabé una entrevista con un futbolista suyo, después de una entrevista que le hicimos entre los dos, que le hicimos en castellano y tal. Y entonces él, como tiene una academia, pues me dijo, oye, mira, pues fórmate en mi academia, yo te enseño, te paso mi plataforma, tal, no sé qué. Y aquí puedes ver los vídeos, que al final sus vídeos en sí no era gran cosa, porque al final era como una versión con inteligencia artificial hecha con unos avatares en los cuales te contaba lo mismo que el material, de una forma leída, pero con una persona, entonces lo podías escuchar en vez de leer, simplemente eso. Y aparte de eso, pues tiene unas preguntas y respuestas tipo test de los exámenes dentro del material y ya está. Es decir, que en sí pues es una plataforma de estudio bastante simple, pero a mí me ayudó bastante. Realmente le tengo que dar gracias a Willy y a mí me ayudó bastante. Y entonces ya simplemente pues me preparé durante un par de meses aproximadamente para el examen, más o menos como de, no sé si fue septiembre, octubre, y en noviembre ya era el examen, creo que era algo así. Y con eso para mí fue suficiente. Había otra gente que se había preparado durante 6 meses, lo suspendió, hay abogados que lo suspenden, es decir, que pasan 1000 cosas y hay mucha gente que no lo consigue aprobar. El examen, pues en mi caso lo hice en un hotel en Madrid, que es donde, pues, una sede que elige la Federación Española de Fútbol. No sé si había como 400 personas o algo así, era un montonazo de personas. Se hace con el ordenador, es un test, 1 hora, 20 preguntas y poca cosa más. La verdad es que ya os digo que no es demasiado difícil, pero te lo tienes que preparar. Es decir, si vas a pensar que esto es el carnet de conducir, no, es bastante peor. Pero si te has sacado cualquier carrera universitaria o algo así, pues no es más difícil que una asignatura de bachiller o una asignatura universitaria básica, normal, de un tema de humanidades o un tema de derecho. Igual es porque yo en su momento hice derecho y se me hizo fácil este tema, pero no lo sé. Y esta ha sido la primera parte, es decir, la relacionada con el examen, ¿no? Sobre el cómo sacarse la licencia de agente FIFA. Mi nombre es James Nunes y esto es Socio Agente.